Millones de personas creen conocer la historia de Jesús. Creen haberla escuchado desde la infancia. Pero, ¿y si no ocurrió exactamente como te la contaron? Es el año 5 antes de Cristo. Israel vive aplastado bajo el puño de hierro de Roma. 400 años de silencio. 4 siglos sin escuchar la voz de Dios. Y aún así, un pueblo entero sigue esperando una señal. En medio de esa oscuridad, una joven embarazada de 9 meses camina durante 4 días, 90 millas, desde Nazaret hasta Belén, no por elección, sino por un decreto del imperio más poderoso del mundo. Nadie lo sabe todavía, pero la historia está a punto de partirse en dos. No en un palacio, no entre reyes, sino en una cueva fría, usada para animales, lejos del poder y de la gloria. Allí nace Jesús, el que cambiaría el curso del mundo, el que no conquistó con espadas, sino con palabras, el que no buscó tronos, sino corazones. Cada paso que dio después, cada camino que recorrió, cada ciudad que pisó, ya había sido anunciado siglos antes. Hoy no vamos a contar solo una historia, vamos a seguir un mapa, el mapa de la vida de Jesús. Jesús no nació en un mundo en paz, nació en un territorio herido, vigilado, exprimido hasta el límite. Israel vivía bajo el dominio del Imperio Romano, pagando impuestos que podían llegar al 40% de todo lo que una familia producía. La pobreza no era una excepción, era la norma. Belén era una aldea insignificante, no más de unas pocas casas de piedra, caminos de polvo y noches silenciosas. Allí, sin testigos importantes, nació Jesús, no en un establo de madera, como muchos imaginan, sino en una cueva oscura utilizada por pastores para resguardar a sus animales del frío. Ese detalle lo dice todo. El Hijo de Dios entró en la historia desde el lugar más bajo. Los primeros en recibir la noticia no fueron sacerdotes ni gobernantes. Fueron pastores, hombres considerados impuros, excluidos del templo, cuya palabra no tenía valor legal. Y sin embargo, fueron ellos los primeros en adorar al Mesías. Dios eligió a los marginados para anunciar el nacimiento del Rey. 40 días después, María y José llevaron al niño al templo de Jerusalén. No ofrecieron un cordero, sino 2 tórtolas. Era la ofrenda de los pobres. Allí, un anciano llamado Simeón tomó a Jesús en brazos y pronunció una profecía que atravesó el corazón de María. Aquel niño traería salvación, pero también dolor. Una espada traspasaría su alma. Muchos creen que después regresaron directamente a Nazaret, pero no fue así. Volvieron a Belén y mientras Jesús crecía, otro hombre agonizaba. Herodes el Grande, rey paranoico y cruel, consumido por la enfermedad y el miedo a perder el poder. Cuando los magos de Oriente llegaron preguntando por el rey de los judíos, el terror de Herodes se convirtió en furia. La consecuencia fue una tragedia silenciosa, la matanza de los niños de Belén. Un crimen tan pequeño para Roma que ni siquiera fue registrado por sus historiadores, pero tan devastador que rompió el corazón de todas las madres del pueblo. Esa misma noche, un ángel despertó a José. Debían huir lejos, hacia Egipto. Un viaje de más de 400 millas. Imposible para una familia pobre si no fuera por un detalle providencial. El oro de los magos financió el exilio y salvó la vida de Jesús. Así, el niño creció como refugiado, lejos de su tierra, lejos de su pueblo, cumpliendo, incluso en el silencio, cada palabra escrita en la Biblia. Después de meses en el exilio, la familia regresó a Israel. Jesús ya no era un bebé, era un niño pequeño marcado por un comienzo que casi nadie conocía. José evitó Judea. El miedo era real. Arquelao, hijo de Herodes,
gobernaba con una crueldad aún mayor. 3.000 judíos habían sido masacrados en el templo apenas al inicio de su reinado. De nuevo, Dios habló en sueños. No Judea, Galilea. Así llegaron a Nazaret. Nazaret no aparecía en ninguna profecía famosa. No era ciudad de reyes ni de sacerdotes. Apenas 300 personas vivían allí. Un lugar sin prestigio, sin historia, sin importancia. El tipo de lugar donde nadie buscaría al Mesías. Pero Nazaret escondía un secreto. A pocos kilómetros pasaba la Vía Maris, la gran ruta comercial que conectaba imperios. Desde las colinas, un joven Jesús podía ver ejércitos, caravanas, extranjeros. El mundo entero desfilaba frente a sus ojos mientras él permanecía invisible. Dios había decidido esconder a su hijo a plena vista. 30 años pasaron en silencio. 30 años de trabajo manual, de obediencia, de vida ordinaria. La Biblia apenas dice nada, y ese silencio también es revelación. Antes de hablar al mundo, Jesús aprendió a escuchar. Cuando finalmente dejó Nazaret, lo hizo caminando hacia el lugar más bajo del planeta, el río Jordán, 430 metros bajo el nivel del mar. Allí, Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. Jesús se acercó para ser bautizado y Juan se resistió. Sabía quién era. Cuando Jesús salió del agua, el cielo se rasgó. Una voz habló, el Espíritu descendió. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaron juntos por primera vez. El silencio había terminado, pero el inicio no fue triunfo, fue prueba. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, 40 días sin comida, 40 noches de tentación. Satanás no lo atacó como a un hombre cualquiera, sino como a un Mesías. Poder, reconocimiento, atajos. Jesús rechazó todo. Regresó a Nazaret lleno del poder del Espíritu. Entró en la sinagoga y leyó las Escrituras. Y luego dijo algo que nadie esperaba. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Al principio hubo admiración, luego duda, después ira. Lo llevaron hasta un precipicio para matarlo. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Su propio pueblo lo había rechazado. Ese fue el verdadero comienzo de su camino, no con aplausos, sino con rechazo. Jesús no volvió a Nazaret. Su camino lo llevó a Galilea, una región despreciada por la élite religiosa, mezclada con gentiles, considerada impura. Pero allí, precisamente allí, comenzó a revelarse el reino de Dios. Caminando junto al mar de Galilea, Jesús vio a hombres cansados, frustrados, derrotados por una noche sin pesca. No buscó sabios ni poderosos. Llamó a pescadores. Sígueme. Y dejaron las redes. No porque entendieran todo, sino porque algo en su voz era imposible de ignorar. Los milagros comenzaron a multiplicarse. En Caná convirtió el agua en vino, sin anuncios, sin espectáculo. En Cafarnaúm sanó enfermos, expulsó demonios, devolvió la esperanza a los olvidados. Pero hubo un gesto que lo cambió todo. Un leproso se acercó. Nadie tocaba a un leproso. Jesús extendió la mano y lo tocó. La piel se restauró al instante. Aquello no fue solo una sanación, era una declaración. Existía una antigua creencia en Israel. Solo el Mesías podría limpiar a un leproso. Desde ese momento, la pregunta ya no era si Jesús hacía milagros, sino quién decía ser realmente. Las multitudes crecían. Los líderes religiosos observaban con inquietud. Jesús no solo sanaba en sábado, hablaba como si tuviera autoridad divina. En Jerusalén, junto al estanque de Betesda, sanó a un paralítico y luego dijo algo que congeló la sangre de los fariseos. Afirmó que tenía el mismo poder que el Padre para dar vida. A partir de ese día,
dejaron de discutir con él. Comenzaron a planear su muerte. Pero Jesús no se escondió. Al contrario, llevó a sus discípulos al lugar más oscuro posible para revelar la verdad más luminosa. Cesarea de Filipo, las llamadas puertas del Hades, un lugar lleno de templos paganos asociado al mundo de los muertos. Allí, lejos del templo de Jerusalén, Pedro habló: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús confirmó esa confesión con una promesa eterna: las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Y entonces dijo lo impensable: el Mesías debía sufrir, ser rechazado, morir. Los discípulos no lo aceptaron. Pedro lo reprendió. Un Mesías muerto no encajaba en ninguna expectativa. 6 días después, Jesús los llevó a lo alto de una montaña, y allí ocurrió la transfiguración. Su rostro brilló como el sol. Moisés y Elías aparecieron hablando con él. La ley y los profetas daban testimonio. Una voz descendió desde la nube: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». Aquella escena confirmó lo que las Escrituras habían anunciado durante siglos. Jesús no era solo un profeta, era el cumplimiento de la Biblia. La muerte que se acercaba no sería una derrota, sería el camino hacia la gloria. El camino de Jesús ya no tenía desvíos. Todo apuntaba a un solo lugar: Jerusalén. Entró en la ciudad montado en un pollino, cumpliendo una profecía escrita siglos antes. La multitud lo recibió como rey. Palmas, gritos de esperanza, Hosanna. Pero el entusiasmo duró poco. La misma ciudad que lo aclamó pronto pediría su muerte. Jesús fue directo al templo, no para negociar, no para agradar. Volcó las mesas, expulsó a los mercaderes y denunció la corrupción. La casa de su padre había sido profanada. Ese acto selló su destino. En la última cena, Jesús habló de traición y de entrega. Partió el pan, compartió el vino, instituyó un pacto nuevo, eterno. Luego, en silencio, lavó los pies de sus discípulos. El maestro se hizo siervo. En Getsemaní, la noche cayó pesada. Jesús oró con una angustia tan profunda que su sudor se volvió sangre. No pidió escapar del dolor, pidió obedecer. El arresto fue rápido. Un beso marcó la traición. Todos huyeron. Todos. Los juicios fueron ilegales, apresurados, crueles, golpes, escupitajos, burlas. Pilato no encontró culpa, pero cedió al miedo. La multitud eligió a Barrabás. El inocente fue condenado. La cruz no fue un accidente, fue el propósito. Jesús caminó por la vía dolorosa cargando el madero. Cayó, se levantó, cayó otra vez. En el Gólgota, a las 9 de la mañana, fue clavado. El dolor no era solo físico. Cada respiración era una lucha. La muerte llegaba lentamente por asfixia. Al mediodía, la luz desapareció. La creación guardó silencio. Y cuando todo estuvo consumado, Jesús pronunció sus últimas palabras: «Todo está cumplido». No le quitaron la vida, Él la entregó. La cruz no fue el final, fue el umbral. 3 días después, cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre Jerusalén, la tumba estaba vacía. La piedra había sido removida, no por manos humanas, no por un engaño. El cuerpo de Jesús ya no estaba allí. María Magdalena fue la primera en llegar. Lloraba, convencida de que todo había terminado. Pero cuando escuchó su nombre, algo se quebró dentro de ella. María, era Él, vivo, no como un recuerdo, sino como una presencia real. Durante 40 días, Jesús apareció una y otra vez, en Jerusalén, en Galilea, en el camino a Emaús. Más de 500 personas lo vieron, lo tocaron, hablaron con Él.
Comieron con él, hombres y mujeres que después morirían por afirmar una sola cosa: Jesús resucitó. Ese es el corazón del cristianismo, no una filosofía, no una tradición, un acontecimiento. Desde entonces, la Biblia dejó de ser solo un libro antiguo, se convirtió en una promesa viva. La fe dejó de ser miedo y se transformó en esperanza. La muerte perdió su última palabra. Quizás hoy tú te sientes cansado, quizás has vivido pérdidas, dudas, silencios largos. Jesús también conoció el abandono, el dolor y la oscuridad, pero su historia no terminó en una tumba. El poder de la palabra que él pronunció sigue vivo, una palabra que sana, una palabra que levanta, una palabra que promete vida eterna. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a hacer algo sencillo. Da gracias a Dios en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Y si deseas que más personas conozcan a Jesús, apoya este video, porque esta no es solo la historia de su vida, es una invitación para la tuya.